Buenos días, mis amados hermanos, Dios les bendiga, qué gusto verlos nuevamente. Le doy gracias a Dios y felicito a todo aquel hermano que le dio prioridad en este día a nuestro Padre que está en los cielos, amén. Tenemos toda la semana, todas las horas del día para festejar a nuestro Padre terrenal, amén. Pero lo primordial es estar aquí y a todos ustedes los felicito y Dios les bendiga por haber escogido y haber tenido la mejor decisión en esta mañana. Él estar aquí para escuchar lo que nuestro Padre en los cielos tiene que decirle a sus hijos. Amén. Amén. Gracias a Dios por ello. Muy bien. Hoy, hermanos, vamos a hacer un pequeño paréntesis en cuanto a nuestro curso que ya teníamos hilarando desde hace varios domingos, que tiene que ver con las profecías. Pero es importante porque precisamente, como ya lo mencioné al principio, pues en este día el mundo, casi todo el mundo, pues celebra un Día del Padre. Y pues gracias a Dios por cada hermano que es padre, que está aquí con nosotros, pero también quiero poner ahí entre comillas aquellas madres que hacen la función de padre también. Tienen todo mi respeto, mi cariño y admiración, porque cumplen esos dos roles y es sumamente difícil. Así que Dios las bendiga, mis amadas hermanas. Y este tema, que tiene que ver directamente con los padres, no es un tema exclusivamente para padres. De hecho, va dirigido más a los solteros, pero obviamente pues trae su mensaje para los padres, pero tiene una connotación especial porque los que somos padres y tenemos hijos e hijas que están en una edad, pues para esas causas, ¿verdad? Para que estén en una edad, a lo mejor no en un futuro muy cercano, pero sí que vayan en pos de algún día tener un matrimonio y convertirse en papás. Este mensaje, hermanos, es sumamente importante para ellos y también para las mamás, porque tienen algo mucho que enseñar a sus hijos e hijas acerca del matrimonio. Pero el tema no es en sí el matrimonio, sino el tema es algo que tiene que ver con un hombre. Y este hombre, hermanos, es un hombre que es un padre, que a menudo se pasa por alto. Y creo firmemente que en la mayoría de las iglesias, en la mayoría de los hogares cristianos, se ve ensombrecido por la prominencia que se le da a su esposa. Y estoy hablando de José, el esposo de María y el padre adoptivo de Jesús. Y escuchaste bien, el padre adoptivo de Jesús. No creo, hermanos, haber alguna vez escuchado a alguien predicar mucho de José. El Día de las Madres del año anterior, si nos ayudan con los ventiladores, prediqué acerca del Día de las Madres, acerca de María. Y les había prometido que también les iba a dar una enseñanza de José, pero ya pasó un año precisamente de eso. Pero bueno, como no hay plazo que no se cumpla, ni fecha que no llegue, pues hoy llegamos precisamente a la fecha. Y los que estamos aquí, hermanos, pues bendiciones para cada uno de ustedes que van a poder escuchar este mensaje, porque es de suma importancia debido a la naturaleza del tema. Principalmente si eres soltero, principalmente, y estás en edad o tienes planes de casarte, hermano mío, este mensaje es para ti, así como para toda la iglesia. Y aquí, hermanos, vamos a ver a través de este mensaje, porque como dije antes, siempre se le da un lugar predominante a María. Y sin duda, hermanos, María fue una mujer ejemplo en toda la sociedad y para todas las mujeres de por qué Dios puso sus ojos sobre María. Y claramente el ángel precisamente le dice: María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres tú entre todas las mujeres. Y muy bien, María tuvo que haber sido alguien muy, pero muy especial en todo sentido, principalmente en lo espiritual y su temor a Dios. Pero ¿qué hay de José? ¿Qué creen que Dios vio en ese hombre, en José, para que fuera el padre de su hijo, el unigénito?
Rey de reyes y Señor de señores, Dios encarnado en la tierra, en la persona de Jesucristo. Y déjenme les digo, hermanos, que el rol del padre es mucho más importante para Dios que el de la madre. No lo tomen a mal, mis amadas hermanas, sino es por el rol que el Señor ha dado en el matrimonio. Y por eso tenemos que ir a la Biblia para poder aprender algo de este hombre que sumamente también, por supuesto, que Dios estaba con él. Si no, se imaginan, hermanos, Dios no hubiera escogido a cualquier hombre para que criara a su hijo. Así que tuvo que tener José características muy, pero muy especiales, al igual que María, por supuesto. Así que, pues, estos dos, este sagrado matrimonio, como se le conoce, pues es algo muy significativo, hermanos, porque Dios también así, en su providencia, en su sabiduría, escogió a María para que fuera la madre de su hijo, pues también así lo hizo para que José fuera un padre ejemplar, nada más ni nada menos, para el Salvador del mundo. Y eso es algo que honestamente, hermanos, no he escuchado mucho predicar. Y creo que yo tampoco lo había hecho. Pero aquí estamos hoy, en esta mañana, dándole gracias a Dios por la oportunidad, el privilegio de aprender de este hombre, de este portento de hombre llamado José. Aun cuando José, hermanos, el padre terrenal, el padre adoptivo de Jesús, no se menciona mucho en la Biblia, pero lo poco que la Biblia menciona de José es suficiente para que podamos extraer unas muy buenas enseñanzas, muy útiles para aquellos que buscamos mejorar nuestro rol como padre, pero también para los jóvenes que algún día se van a convertir en padres, y también para las mamás que son madres de hombres, que también pueden ser padres, sepan cómo educar y guiar y enseñar a sus hijos a través del ejemplo de un padre en la Biblia. Y vaya, hermanos, qué padre tenemos aquí. También, pues son enseñanzas útiles para todos aquellos que también buscamos crecer espiritualmente y cumplir más eficientemente el papel de varones de Dios, y sobre todo de padres cristianos. Así que, hermanos, Dios escogió a un hombre llamado José. Lo primero que tenemos que entender, hermanos, es que Dios escogió a un hombre llamado José porque José, hijo de Jacobo, era parte de la genealogía de Jesús desde Adán. Y eso lo encontramos en el capítulo 1. No vamos ahí a meternos porque solamente se los voy a resumir. Pero si vemos la genealogía ahí desde el capítulo 1, empieza el apóstol Mateo a nombrar la genealogía desde Adán hasta llegar a José, padre de Jesús. Así que de ahí podemos entender y extraer una enseñanza, que el Señor, hermanos, el principio siempre ha sido desde el mismo, y si sigue cumpliendo al pie de la letra hasta el final, cuando desde el principio prometió de los lomos del padre de David siempre iba a tener descendencia, que se sentaran hombres en su trono. Así que Jacobo también es descendiente del rey David. Así que vemos la genealogía perfecta del Señor, y obviamente el Señor desde ahí está apuntando la especial atención en ese hombre llamado José. Y tú dirás, bueno, ¿y nosotros qué? Bueno, hermanos, pues precisamente nosotros desde el principio fuimos escogidos, así lo dice la Biblia, desde antes de la fundación del mundo, para que cumplamos su voluntad. Así que tú que estás aquí, pues no es casual que estés en esta mañana escuchando la palabra de Dios. El Señor ya te tenía escogido, hermanos, solamente que o no lo habías creído, o no lo habías entendido, o no lo habías escuchado. Pero vean, hermanos, hay unos puntos muy fuertes y logros en la persona de José como padre, como varón, por lo cual Dios lo escogió para ser padre de Jesús. Primeramente, hermanos, pues tenemos que entender José.
y estamos en un contexto totalmente judío, con costumbres judías, usanzas judías y totalmente en plena ley, donde todos los judíos obedecían a la ley, al pie de la letra. Así que José se enfrentó a una decisión muy difícil al descubrir que María estaba embarazada, a pesar de que aún ellos no estaban juntos como marido y mujer, pero que María era la novia, la desposada, estaban comprometidos. Y era algo tan serio como el mismo matrimonio, hermanos. Y es algo que se pasa muy en alto en estos tiempos modernos, ¿verdad? En aquellos tiempos, mis amados hermanos, cuando se establecía la fecha para la boda y que iban a pedir la mano de la novia, bueno, se establecía un tiempo para que el varón hiciera provisión para poder llevar a su mujer. Ahora creo que es al revés. Primero se llevan a la novia y después piensan en la provisión. Y por eso tanto fracaso, ¿verdad? Pero vean, hermanos, ahora el punto es que en la ley no podían tener relaciones. Otra cosa que también se rompió, ¿verdad? Creen que ya tienen el derecho, pero no, todavía no lo tienen hasta que no estén casados. Pero el punto es, hermanos, que en ese tiempo, en un contexto judío, eso se le llamaba adulterio, sin estar casados. Pero al tener el compromiso y se hacía por papel, estaban comprometidos ante la ley de Dios y ante la ley de los hombres. Y se imaginan, hermanos, porque podemos decir, pues ya sabemos la historia, José la tomó, pues qué buen hombre, qué buena onda, ¿no? Pero hermanos, no saben a lo que se enfrentaba. María, conforme a la ley judía, podía ser apedreada y muerta por encontrarse embarazada precisamente antes de casarse. Y eso se tuvo que enfrentar José. Y eso es algo que para empezar tenemos que empezar a reconocer la calidad humana que tenía este hombre llamado José. José, hermanos, era poseedor de principios firmes, pero no inflexibles. Era un hombre recto, compasivo, piadoso, equitativo en justicia. Amaba a Dios por sobre todas las cosas y por encima de sus propios sentimientos. Tenía discreción, sensibilidad, disponibilidad para hacer lo que Dios le mandaba. Tenía autodisciplina, algo que necesita urgentemente el varón hoy. Era un hombre de integridad, sensible a la dirección de Dios, sin importarle las consecuencias, y súper responsable de su familia. Aquí podemos extraer muchas cosas. La Biblia habla muy poco de José, la verdad. Y cosas como, ¿por qué la Biblia habla tan poco de José? No lo sé, hermanos. La Biblia tampoco lo explica. Hay muchas por ahí teorías de que tal vez José murió durante la infancia de Jesús o cuando estaba adolescente, pero la Biblia no lo registra. Y si no lo registra, es porque pues, no nos debe de importar, ¿verdad? Lo que sí nos debe de importar es lo que sí está escrito de José. Y no perder tu tiempo en ¿y qué pasaría con José? ¿Por qué no aparece? ¿Y cómo yo voy a aprender de José si José solo aparece ahí unos cuantos capítulos y ya? No, hermanos, de veras que hay mucho que aprender de José. En lo poco que está escrito, ya les mencioné muchas cosas que hay que rescatar. Pero tenemos que ver, hermanos, que precisamente esas cualidades vio Dios en José. No porque perteneciera a la genealogía divina desde Adán, quiere decir que por default iba a tener esas cualidades. O que ya estaba listo para ser el padre de Jesús. Por supuesto que no, hermanos. Tampoco nos dice la edad de José. La edad de María la podemos calcular por las costumbres judías. Y así como María, podemos calcular que aproximadamente tenía entre 15 y 16 años. José, por la posición en el matrimonio, mínimo José podía ser mayor de 25 años. Pero eso solamente es especulación, porque no lo dice la Biblia. Pero estudiando las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento, podemos ir y ver
conforme a lo que el Señor escribió en la antigüedad, que posiblemente tuviera esa edad. Por como también vemos en la posición cultural, histórica, de las usanzas y costumbres judías, un hombre, para poderse hacer cargo de un matrimonio, tenía que cumplir un requisito de edad. Porque tenía primeramente que educarse en la ley, por supuesto, y después hacer provisión. Y díganme, mis amados hermanos, si tuviera la misma edad de María, 15, 16 años, máximo 18, ¿creen que iba a tener la edad suficiente para proveer un matrimonio? Hubiera estado muy difícil. No digo que fuera imposible, pero hubiera estado muy difícil debido a las costumbres judías, porque estamos en un contexto totalmente judío. Así que aquí a mi grupo le pongo que ponga especial atención, porque es parte de lo que se le está instruyendo. Pero esto, hermanos, es importante que lo entendamos, porque nosotros no podemos aplicar nada, porque quiero que en esta mañana levante su mano, ¿quién es judío? De aquí. Así que al estar en un contexto judío estamos viendo usanzas y costumbres judías, pero que sin embargo, a la luz de la Biblia, podemos sacar grandes enseñanzas para nosotros, la iglesia, a través de José, un padre ejemplar. Así que el título de esta mañana precisamente se llama así, José, un padre ejemplar. Y vamos a entender por qué Dios lo escogió precisamente a este hombre. Y les vuelvo a repetir, no era porque era de la genealogía, es parte, pero no solamente por eso, sino por las condiciones y características en que se encontraba José en ese tiempo. Y recuerden, hermanos, que en ese tiempo Jerusalén estaba sitiada por el Imperio Romano. Así que otra cosa más que José tuvo que enfrentar. Pero muy bien, vamos a ver, hermanos, por qué Dios escogió a José. Y quiero que veas que precisamente eso que vas a ver esta mañana también es algo que Dios espera de ti. Si eres un padre, un varón cristiano, pues obviamente el Señor quiere que tomes nota y aprendas de José, el padre de Jesús. Así que, muy bien. Primeramente, vamos a ver que José, como ya vimos, como primer característica, encontramos cualidades que lo destacan como un buen ejemplo a seguir, como un buen esposo y como un buen padre en el temor de Dios. Ahora, vamos a ver, hermanos, número 1. Primeramente, en Mateo 1:19, donde ustedes me acompañaron en la lectura, dice la palabra de Dios así: José, su marido, y vean lo que les estoy diciendo, José, su marido, como era, ¿cómo? Justo, y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Aquí estamos viendo una cualidad de un hombre de verdad. Hermanos, un hombre de verdad, como José, como Jesús, y como debe de ser todo varón de Dios, debe de ser amoroso y comprensivo. La sociedad tacha a un hombre que es amoroso de débil, porque así les enseñaron equivocadamente, y esa es la voluntad de Satanás. Mas la de Dios es todo lo contrario, la que precisamente encontró y vio en José un hombre, un varón amoroso y comprensivo. Cuando José descubrió que María estaba encinta antes de que se hubieran casado, imagínate tú, varón, que me escuchas, ¿qué hubieras pensado de tu novia, de tu desposada, de tu prometida, que de repente te llegara y te dijera: amor, ¿qué crees? Estoy embarazada. Y tú nunca hayas tenido relaciones con ella. ¿Qué hubieras hecho? ¿Ibas a ser amoroso y comprensivo? Por supuesto que no. ¿O sí? Y nadie se atreve a decir: no, yo sí, pastor. Claro que no, hermano. Pues ya estás mintiendo, ya estás acumulando más pecado. Por supuesto que no. Pero es que miren, hermanos, aquí, hermanos, José estaba en toda la libertad y su derecho de exponerla a la ignominia pública por lo que ella había hecho.
Y no solamente a ella, sino la vergüenza era para toda la familia de María conforme a la ley de Moisés. Y como les digo, hermanos, María hubiera sido acusada de adulterio y hubiera sido muerta lapidada. Y la vergüenza para la familia de una manera increíble. Hoy, eso está pasado de moda. ¿Quién hace caso a eso? ¿O quién hizo caso a eso? Muy pocas personas. Pero vean, hermanos, eso es algo que tenemos que aprender, sobre todo si estás en esa situación. Precisamente como José sabía la ley, pues había podido hacer que la apedrearan, ¿verdad?, por el pecado de adulterio. El niño que llevaba en su seno era toda la evidencia que se necesitaba para demostrar que María había actuado con promiscuidad. No había nada más que objetar. Sin embargo, José, amoroso y comprensivo, enamorado de María, decidió no ejercer aquellos derechos. Amaba profundamente a María y quería protegerla de la vergüenza y de la muerte, y no quería infamarla. Todos los varones de Dios deben de ser amorosos y comprensivos. Nos podemos encontrar en un momento, en una situación totalmente contraria a la que pudiéramos esperar, de la que tenemos toda la confianza. Pero un hombre de verdad, aunque tenga ese derecho y sabe lo que le espera a esa mujer, no debe de infamarla. Más, sobre todo, si tiene hijas o hijos. Porque para un hijo, la madre, hermanos, es lo más grande que van a tener en la vida. Entonces un hombre siempre debe de pensar en sus hijos o en los hijos de esa mujer, para no dañar su reputación, aunque tenga el derecho y las evidencias de hacerlo. Un hombre, un varón, no de esos de adorno, un varón de verdad, de los que dice la Biblia, nunca debe de infamar a una mujer. Jamás. Y fue lo que hizo José. Y vean, hermanos, qué calidad de hombre. Tenía todo el derecho, no lo ejerció. ¿Qué hizo esto, hermanos? Subliminó la persona de José. Hay hombres que pueden perdonar adulterios, pero no se lo están reprochando en la cara. Al final de cuentas, ¿quién falló? La mujer. ¿Quién reprobó? La mujer. ¿De quién es la vergüenza? De la mujer. Y el hombre con todo derecho puede repudiarla, porque así lo dice la Biblia. Mas sin embargo, el repudiarla no quiere decir que le va todavía a echar más leña al fuego y la va a exponer públicamente. Porque imaginan la vergüenza para los padres de esa mujer. Un hombre de verdad siempre piensa en los demás antes que en sí mismo. No importa lo que eso conlleve. Dios vio eso en José y le puso una palomita. Ahí vas, José. Muy bien. En la iglesia, hermanos, muchos cristianos han padecido esa situación, pero tenemos que aprender y esperemos en Dios nunca encontrarnos en esa situación. Pero si te llegas a encontrar, hermano, yo te aconsejo, no permitas la infamia, no permitas que la avergüencen, aunque se lo merezca, porque el que se sublima delante de Dios eres tú, y eso es una cualidad que debe tener un padre. Y aparte, hermanos, eso es lo que le va a educar a un hijo. Lo va a hacer un hombre de verdad. No lo va a hacer un macho opresor, ¿verdad? Está muy de moda. No, hermanos, los machos están reprobados delante de Dios. De hecho, es algo que le avergüenza a Dios. Los machos son una vergüenza para el Señor. Así como las feministas también lo son para el Señor. Los feministas ni los machistas caben en la Biblia, y mucho menos caben en la persona de José. Así que, hermanos, olvídense de esas tonterías de machismos, feminismos,
totalmente fuera de contexto, fuera de la voluntad de Dios y con tache. Así que vamos primeramente palomeando a José. Amoroso y comprensivo. Mujeres, ¿no quieren un varón así para ustedes? ¿O para sus hijas? ¿Sí o no? Así que no me digan que no, ni me digan ni me salgan, sí, pero que tenga una buena cartera, una buena carrera, un buen carro. Bueno, hermanos, eso ya viene de adorno, ¿verdad? Y si no lo tiene, con que sea amoroso y comprensivo, que al final de cuentas, ¿verdad? Pues de amor no se come. No, hermanos, sabemos que debe de haber provisión. Otra cualidad de José, pero ahorita no la vemos. Vamos a ver la segunda. Precisamente ahí, en el mismo versículo, en el 19, José, vemos, hermanos, que dice que tenía una característica. ¿Cómo era qué? Justo. Y ya les dije lo que significa justo. Justo, hermanos, es una persona piadosa. Es una persona que tiene sensibilidad. Es una persona que tiene equidad en justicia. Es un hombre que es compasivo y que es recto. Justo y espiritual. Se había dedicado a guardar las leyes de Dios, hermanos. Cuando se le apareció un ángel para decirle que el niño que María llevaba en su seno había sido concebido por el Espíritu Santo, ¿qué fue lo que hizo José? Dudó. Si conocía la ley, por supuesto que había leído al profeta Isaías, en el capítulo 9, donde viene la profecía del nacimiento de un niño. Cuando dice, un niño nos es nacido, un niño nos es dado y él será el Salvador del mundo y le pondrá por nombre Emanuel, que significa Dios es con nosotros. Y aquí muchos dirán, ¿cuándo que Jesús? Hermanos, precisamente es la profecía. Jesús en nosotros es Dios en nosotros, Dios con nosotros. No hay ninguna equivocación ahí, hermanos. Hay que entender la Biblia desde su contexto. Así que estamos viendo ahí precisamente que era justo y obedeció lo que le dijo el ángel cuando le dijo de dónde venía el niño. Aceptó el mensaje del ángel y recibió a María, su mujer, según lo que nos dice el versículo 24, porque ya entendió de dónde provenía ese niño. Ahora, hermano, pues también es algo increíble. Hoy en día se toma burla, ¿verdad?, cuando suceden ese tipo de cosas entre desposados, entre novios, que de repente aparece ahí la novia y hasta se dice en son de burla, ¿qué? ¿Estás esperando del Espíritu Santo? ¿No es así? Porque todo el mundo conoce esta historia. No es algo que alguien ignore. Pero vean, hermanos, la situación real de esa ocasión. ¿Te imaginas tú? Ponte en los pies de José, hermano, que te dijeran, José, no tengas en recibir a María. Su hijo es hijo del Altísimo. Dime tú, ¿qué harías? ¿Le creerías? Si no estás instruido en la palabra de Dios, por supuesto que ibas a dudar. Pero José no lo estaba. Era un hombre íntegro, hermanos, y era justo, era espiritual. Por eso aceptó a María, y esas son cualidades que ya otra palomita. El Señor nuevamente vio que era justo, no la infamó, conociendo el destino de María según la ley dada a Moisés. La protegió. Número 3, en el mismo versículo podemos ver que cuando tomó la decisión de casarse con María, sabía que tendría que enfrentarse al ridículo público. Así que José fue leal, amoroso y comprensivo, justo y espiritual y leal. Y yo sé, mis amadas hermanas, que algo que ustedes valoran es la lealtad de su marido, en todo sentido. Amén. Que no tenga ojos para nadie más, así como ustedes también. Y esto, hermanos, es algo que se le dio cuando tomó la decisión de casarse con María. Ya había un compromiso y por un momento dudó, pero cuando el ángel le reveló lo que era, con toda obediencia y lealtad a María, la aceptó. No le importó enfrentarse al ridículo público.
porque iba a ser señalado por todos, iba a ser ridiculizado al aceptar a una mujer en tal condición. Y de hecho así sucedió. ¿Se imaginan en el tiempo judío? La cultura judía, hermanos, era sumamente estricta. Las mujeres no tenían voz ni voto. Su opinión no contaba. Y cualquier mujer que osara caer en semejante pecado era excluida de la sociedad. No se le volvía a permitir la entrada a ninguna sinagoga. Y José, por aceptarla, iba a hacer exactamente lo mismo. Culpado de lo mismo. Por aceptarla, ridículo, hermanos. Vergüenza, no solamente para la familia de María, también ahora para la familia de José. Y vean, hermanos, a lo mejor tú no lo sabías. Eso sí lo sabías. José era carpintero. Eso sí lo sabías, ¿verdad? Bueno, los carpinteros en esa cultura, en esa época, eran hombres muy respetados. No como ahora, ¿verdad? Que al que es de oficio lo relegan de la sociedad. Están hasta abajo. Arriba solamente los licenciados, solamente los ingenieros, solamente los doctores. Pero Dios escogió un carpintero, un hombre de oficio. Así que para Dios, ¿qué es importante? ¿La profesión? Claro que no. Obviamente el Señor no está en contra de ninguna profesión ni ningún oficio, siempre y cuando honres a Dios con ello y la uses de una manera legal para satisfacer las necesidades de tu familia. Pero hermanos, aquí no estamos hablando en contra de ni a favor de, sino que estamos viendo precisamente que se cumple la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 2, donde dice que el Señor escoge lo menospreciado. ¿Para qué? Para avergonzar a los sabios. Y eso es algo que tenemos que aprender los papás, porque el Señor nos ha escogido para una tarea más importante, escúchamelo bien, que tu propia profesión. Y tú, soltero, que me estás escuchando también, te escogió para algo más importante que tu profesión. Y tu mamá, que tienes hijos, a tus hijos los escogió para algo más grande que su profesión. Y no digo que no hagan el esfuerzo. Hemos escuchado las acciones de gracias, donde precisamente el esfuerzo de los padres hace que se coronen los estudios de los hijos. Mas sin embargo, déjame te digo algo, eso no es lo que más le interesa a Dios, sino el propósito para cuál lo ha permitido. Y principalmente para el rol que el día de mañana van a tener al frente de una familia. Y eso es algo que tenemos que aprender, porque eso es lo que hizo José. Fue tan leal, hermanos, y si la aceptaba, la gente iba a condenar a María y también lo iban a condenar a él. Así que aquí, hermanos, ¿qué podemos aprender? La lealtad. Y es para las dos partes, pero aquí estamos hablando del varón. Si la mujer cae en vergüenza, el hombre tiene que estar ahí para la vergüenza de la mujer. Y al revés también. Porque se supone, hermanos, que eso hiciste cuando hiciste un juramento, cuando te casaste, no es así. Estar en las buenas y en las malas. Pero cuando el marido está en las malas, todo es su culpa. Y sí, generalmente sí, porque él es el varón, él es el proveedor. Y si está fallando en esa área, tiene mucho que aprender de José. Porque apenas vamos empezando, hermanos. Apenas vemos que José es amoroso y comprensivo, justo y espiritual, y muy leal a su mujer, pese a las consecuencias que se le venían por la situación en que se encontró María en ese tiempo. Así que vamos a ver el versículo 25 para ver una palomita más de José. Mateo 1:25 dice así: pero no la conoció hasta que dio luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús.
Muchos dirán, ¿cómo que no la conoció? ¿Qué no se supone que eran novios desde antes? ¿Cómo pueden ser novios si no la conocían? No, hermanos, la palabra conoció en la Biblia no habla en el sentido de conocerse físicamente, habla de tener intimidad con la mujer. Y por eso dice no la conoció. Conocer significa tener relaciones sexuales con la pareja. Así que si vemos y traducimos la palabra, dice aquí, pero no tuvo relaciones sexuales con María hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Eso, hermanos, sería la traducción. Así que, vean, hermanos, aún José, con todo el derecho, la protegió. ¿Qué tiene que hacer un varón de Dios? Proteger. Proteger como lo hizo José. Y aunque era el esposo legal de María, no tuvo relaciones íntimas con ella, sino hasta después de haber nacido Jesús. Aunque hubiera podido tener esas relaciones con ella, hermanos, parece como si nunca hubiera querido arriesgarse a interferir en ese aspecto, en aquel embarazo santo y sobrenatural. Porque obviamente en ese momento, y tiene el mote, ¿verdad?, de María siempre virgen, ¿no es así? Pero María, hermanos, en el momento que concibió a Jesús, Jesús no le nació, como dicen muchos, de su costado. Ridículo, totalmente ridículo. Jesús nació como cualquier niño en el mundo. Y obviamente, al nacer de manera natural, María perdió su virginidad ahí. Así que ya no es la siempre Virgen María, como la suelen poner por ahí ridículamente las religiones. Absurdo totalmente. Así que, de hecho, la misma Biblia registra que después María tuvo más hijos. ¿Y con quién? Pues con José, obviamente. Y de hecho, 2 de los hermanos de Jesús escribieron epístolas en la iglesia, en la Biblia. Así que, pues aquí estamos viendo cómo la protegió, aún en esas circunstancias. Protegiendo eso porque no quería interferir con la decisión del Señor. Y es increíble, hermanos, porque es algo sumamente sorprendente. O sea, si yo me encontrara en la posición de José, hermanos, con toda honestidad les tengo que decir que yo no hubiera actuado como él. Porque increíble, pero no lo hizo. Ahora, también fue protector no solamente en ello, también tuvo el cuidado de llevarse a María consigo cuando se marchó a Belén para inscribirse y pagar sus impuestos. Lucas, por favor, capítulo 2, versículo 25. Y les invito a que ahí en Lucas 2 pongan por favor un separador, porque vamos a estar viendo otras cualidades de José ahí. Lucas capítulo 2, versículo 5, dice así: para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Así que estamos viendo ahí en el contexto, hermanos, José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, precisamente, por cuanto era la casa y familia de David. Ahí estamos viendo otra razón, para ser empadronados y pagar sus impuestos. Así que aquí estamos viendo que no la abandonó, no la dejó a su suerte. Y aquí, hermanos, pues a muchos varones se entiende el contexto, pero no es bíblico. Hoy en día, ya tiene muchos años esto, en nuestro país, muchos varones creen que la solución es ir en busca del sueño americano. Ya saben a qué me refiero. Me está yendo muy mal, no logro encontrar trabajo, mi solución es irme al norte. Sí, hermanos, deberías ir al norte, pero donde se encuentra Dios. ¿Y cuál es la manera en que se van?
Me atrevo a decir que más del 95% se va de manera ilegal. ¿No es así? Sí. Ahora dime, ¿Dios bendice lo ilegal? No. Entonces de ahí ya estamos equivocados. Si tú crees que tú puedes abandonar a tu mujer para buscar mejor suerte en el país vecino, la estás abandonando. Oh, pastor, ¿cómo cree? Me voy a sacrificar para darle mejor vida. ¿Abandonándola? Porque esa es la realidad. La estás abandonando. ¿Te imaginas dejar a una mujer embarazada a su suerte? José no lo hizo. Y eso que no era suyo. Pero entendió. Yo sé que a muchos varones esto les va a sonar fuerte, les va a sonar como que los estoy acusando. No, hermanos, yo no los estoy acusando. Simplemente te estoy mostrando la voluntad de Dios. Jamás Dios va a bendecir nada en lo ilegal. Ah, pero como yo sí me fui legal, conmigo no hay problema, tal vez en esa área, pero aún te falta el área de que abandonaste a una mujer. No se puede abandonar a la esposa. Se entiende, hermanos, que hay profesiones donde implica que el marido se tiene que ir a otra ciudad, a otro estado, por unos días, no por tanto tiempo, dejándola a su suerte, que no saben que Satanás anda como león rugiente viendo a quién devorar. Y dejas a una mujer sola a raíz de muchos hombres que andan por ahí hurgando, espiando. No es la solución. Así que José hubiera podido irse solo, porque solamente se requería su presencia, no la de su mujer. Sin embargo, sabía que si la dejaba sola, no la iba a poder proteger cuando trataran de burlarse de ella o de hacerle cualquier cosa. En todo momento, hermanos, José la protegió, y en todo sentido se la llevó a donde él tenía que ir, aunque no fuera obligatorio. La protegió en todo ese sentido. Varón de Dios, tú tienes que proteger a tu mujer en todo sentido, de cualquier situación, de cualquier, incluso hasta ese tipo de cosas donde se burlan de las mujeres. Tú tienes que estar ahí como un escudo para la integridad de tu esposa. El primer ministerio que tiene todo varón de Dios es su familia. Pero en primer lugar con su esposa. Y atención aquí, mamás. Los hijos se van. Hay mamás que se desvelan, se deshacen por sus hijos e hijas. Está bien, hermanas. Solamente déjame y te doy una noticia. Cuando tus hijos quieran hacer su vida, se van a ir y te vas a quedar con tu esposo. Y si no aprovechas el tiempo con tu esposo, te vas a dar de topes sin saber cuánto tiempo desperdiciaste, que podías pasar de calidad con tu esposo solamente por darle todo a tus hijos. Y con eso no estoy diciendo, pastor, entonces usted está diciendo que tenemos que ser irresponsables con nuestras hijas e hijos. No. Pero al final, hermanos, tienes que entender y comprender que los hijos se van. Y lo único que queda, hermanos, es el esposo y la esposa. ¿Qué estás cuidando más? ¿Los hijos o al marido? Vean, hermanos, si tienes un hombre como José, protector, pues hay que empezar a poner prioridades, ¿verdad? Aparte, así está escrito en la Biblia, hermanos. No es algo que me esté inventando, y vamos para allá en un momento, pero aquí estoy viendo una cualidad más de José: protector en todo sentido. Así que José, una palomita más para poder ser escogido para que fuera el padre de Jesús. Vamos a ver otra cualidad. Lucas capítulo 2 versículo 21 dice ahí: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Pero aquí estamos viendo, hermanos, algo muy importante.
Versículo 24 dice: y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había dicho. Perdón, estoy en Mateo yo. ¿Ustedes están en Lucas? Qué bueno, hermanos. ¿Qué dice el 21? Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús. Estamos en el contexto, no se preocupen. El cual había sido puesto por el ángel antes de que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito, en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley y del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos, conforme a la ley, para purificar el matrimonio de José y María. Aquí estamos viendo qué fue lo que hizo. Cumplidos los 8 días, la ley mandaba que a los 8 días se tenía que circuncidar el pene del bebé, como pacto que se hizo en la ley, para poder pertenecer y diferenciar a los hijos de Dios y a los verdaderos judíos. Y cada persona lo tenía que hacer así. Así que hoy, hermanos, esto no es una obligación. Hoy se hace, hablando con pastores que son médicos, nosotros no tenemos que cumplir con la circuncisión de nuestros varones. Esto simplemente lo hacemos o lo podemos hacer por simplemente cuidado médico, para no generar en nuestros niños pues, infecciones futuras o alguna enfermedad por ahí que ahorita no recuerdo el nombre, donde se les cierra el prepucio y impide que la orina salga libremente. Así que cualquiera que te diga, es que si tu hijo no está circuncidado, no es hijo de Dios, hermanos, eso es una mentira. Eso no se aplica hoy en día. Estaban conforme a la ley de Moisés. Contexto, conforme a la ley de Moisés. Amén. Así que estamos viendo aquí, pero ¿qué fue lo que hizo José? Lo llevó. ¿Por qué? Porque lo decía la ley. Conocía las exigencias de la ley mosaica con respecto al primogénito varón. O sea que una cualidad más de José, hermanos, es que era sumamente responsable. Hoy en día, hermanos, el varón de Dios no tiene que llevar, obviamente, a circuncidar al niño, pero sí lo tiene que presentar en el templo. Traerlo al templo y presentárselo al Señor. Y hay papás que prefieren presentárselo al mundo antes que a Dios. Hacen una fiesta para el niño antes que traerlo al templo y presentárselo al Señor. Eso es lo que normalmente tenemos por costumbre cuando hacemos presentaciones de niños. Ahora, hermanos, la Biblia dice que es a los 8 días de nacido. Y a veces los quieren traer cuando tienen 4, 5, 6, 7 años. Entiendo que pudiera haber alguna ignorancia acerca de hacerlo a la luz de la Biblia. No, sin embargo, hermanos, estoy dirigiéndome a los varones que están próximos a ser padres. ¿Dónde está su corazón de festejarlo? ¿Presentárselo a Dios? ¿O primero quieres hacer una pachanga con la familia y los cuates? Entonces no estás cumpliendo con la responsabilidad como varón de Dios. De hecho, estás fallando y tienes un atache como padre. Porque lo primero, hermano, siempre es el Señor. Hoy mismo, ¿qué se celebra? ¿Y dónde están todos? ¿No quieren celebrar al Padre que está en los cielos? Muchos cristianos creen que se pueden justificar porque es día de la madre o es día del padre y por eso no vinieron a la iglesia. No estás justificado. De hecho, estás reprobado delante de Dios. Y eso indica un atache para que seas el día de mañana un buen padre o una buena madre. Porque le estás enseñando a tu hijo que a la iglesia se le puede faltar por cualquier festejo del mundo. Porque quiero que me busques en la Biblia donde dice que tenemos que festejar el día del padre, o el día de la madre, o el día de los hijos.
No aparece en ningún lado, hermanos, lo siento mucho. Entonces, ¿por qué lo hacemos, pastor? Lo hacemos para no dejar desapercibido el día. Pero nosotros, la iglesia, estamos obligados a hacerlo para que Dios sea glorificado en ese día. En este mismo día, hermanos, quien tiene que ser glorificado es el Padre que está en los cielos, no el Padre terrenal. Al Padre, hermanos, a tu papá, lo puedes festejar cualquier día, porque no solamente es tu Padre el día de hoy, ¿o sí? O el día de la madre. O tus hijos les festejas el día del niño solamente el 30 de abril porque ese día solo son tus hijos. Hermanos, tenemos 365 días para festejarnos mutuamente. Pero nosotros, la iglesia, tenemos que hacerlo siempre para glorificar al Señor en todo lo que hagamos. ¿O no lo dice así la Biblia? Todo lo que hagáis y todo lo que hacéis, hacerlo todo para la honra y la gloria de Dios. Colosenses capítulo 3. Todo. Y digo, no es pecado celebrar al Padre, a la Madre, no, hermano. Es pecado cuando lo pones por encima de Dios y crees que te puedes justificar. Como muchos, ¿verdad? Que precisamente por eso no están ahí. Y ese es el pecado. Ahora, José no lo hizo. Siempre estuvo al pie y a la orden de todo lo que tenía que hacer. Así que también fue él, varones, fue él quien decidió hacer el viaje a Jerusalén para presentarlo ante Dios y hacer un sacrificio por él. Hermanos, el varón es el que debe de traer a la esposa y a los hijos a la iglesia, no la mujer. Y aquí sí se los digo con molestia, porque si la esposa no viene, el marido no. Si la esposa no se levanta temprano, pues el marido menos. Quien debe de traer a los hijos y a la esposa a la iglesia es el varón. Y eso es una vergüenza, sabiendo que Dios te puso por cabeza y te quedas de flojote en la casa mientras la mujer viene a la iglesia. Y eso sí debería darte vergüenza. Y te lo digo a ti, varón, porque tú eres el que tienes esta responsabilidad. Vergüenza de veras es, hermanos, que la mujer sea la quien tome la decisión de venir a la iglesia y no el varón. Ahí sí fracasaste totalmente como hombre y el pantalón te quedó chico. Así que aprende. Fuiste escogido por Dios. Dios escogió a José para ser padre de su hijo. Tu esposa te escogió para que fueras el padre de tus hijos. Dime, ¿estás cumpliendo cabalmente ese papel? Dios puso tus ojos en ti para que fueras el padre líder de una familia cristiana. Y tú en la casa ahí viendo el fútbol, jugando videojuegos, haciendo más panza. Ay, no me dieron ganas de... No, pastores, que estoy muy cansado, usted no sabe la semana. ¿Y eso qué? ¿Crees que tú trabajaste más que José? ¿En qué llevó a María a parir? En un burro. Caminando. ¿Y tú, si no hay carro, no vienes? ¿Naciste en carro, mi hermano? Vergüenza, hermano, debería de darte tener esos pensamientos. La iglesia, hermanos, necesita varones líderes. La iglesia no puede crecer solamente con la buena intención de las mujeres, porque son las más obedientes, déjame te digo. A veces tienen más cualidades que tú, pero Dios no te escogió para estar en segundo lugar en un matrimonio, te escogió para estar en la cabeza. Y debería de avergonzarte si no estás cumpliendo cabalmente con ese papel. Ahora, mis amadas hermanas, si tu marido no es cristiano, bueno, puedo entender muchas situaciones, pero el Señor aquí todavía más se agrada de ti, sabiendo que tú como mujer de Dios obedeces al Señor antes que a los hombres. Porque no, déjame y te digo, si un hombre se atreve a decirle a su mujer, no vayas a la iglesia hoy porque es día del Padre, pues lo siento mucho, hermano, aquí Dios sí te da toda la autoridad de no obedecerlo, de no sujetarte a Él.
porque entonces estarías violando la Biblia por agradarle a uno. Y acuérdense, hermanos, nosotros necesitamos más el favor de Dios que de los hombres. Pastor, pero se va a enojar. Sí, hermana, se va a enojar, pero ya tiene 2 trabajos. ¿Sí o no? Aparte, cada mujer, hermanos, conoce a su marido. Solamente lleva un plato de frijoles con más chile y se va a contentar. Y ya. Asunto arreglado. Aparte, pues es algo importante que tenemos que entender ahí. Pero el punto es, hermanos, no se tiene que hacer eso. El varón tiene que tomar su lugar como lo que es. Un varón, un hombre con mayúsculas, un hombre de verdad, conforme a la luz de la Biblia. Y no andar poniendo pretextos baratos, ¿verdad? Porque no nos queda, hermanos. Honestamente, a los cristianos no nos queda. Y tenemos que aprender a tomar esa responsabilidad como varones. Dios nos escogió, nuestra mujer nos escogió. ¿Estamos cumpliendo cabalmente la responsabilidad? Varón soltero, ya sabes a dónde vas. Pastor, qué bueno que me advirtió. Bueno, hermano, pues a eso vamos. ¿No tuviste tu padre? Sigue su ejemplo también. Por eso estás aquí. A otra cosa, hermanos, vamos a ver otra cualidad de José. José, hermanos, precisamente en estas palabras, y está ahí en la pantalla, es importante. A veces los pasajes para nosotros solamente son un montón de palabras, pero no acatamos lo que dice. Vean, hermanos, dice José, despertando del sueño donde le habló al ángel y le reveló, le dijo, y hizo como el ángel del Señor le había mandado. Nunca se puso a refutar, nunca se puso a poner pretextos como muchos varones lo hacen en estos días para cumplir su responsabilidad. Así que otra cualidad, otra palomita para José, para escogerlo Dios como padre de su hijo, es que era obediente, muy obediente. Nosotros como padres y madres nos gusta que nuestros hijos nos obedezcan, ¿no es así? Porque es justo. Y nosotros como hijos de Dios, ¿le obedecemos a nuestro Padre? ¿En serio? ¿En todo? Ahí el problema, ¿verdad? Cada vez que discernía José cuál era la voluntad de Dios, respondía de manera positiva ante ella. La obediencia a las órdenes de Dios era todo un estilo de vida para José. Y lamentablemente, hermanos, para los varones de las iglesias no lo es, porque no hacen las cosas como el Señor les manda hacer, como cabezas de familia, como varones de Dios. Y estas cortas palabras, hermanos, porque son pocas, hizo como el ángel del Señor le había mandado, muy poquitas, pero encierran, hermanos, que era la realidad de toda la personalidad de José. De hecho, en estas frases, en esta frase, yo me basé en todo el estudio. Nada más en esta frase. Hizo como le había mandado el Señor. Y nosotros tenemos que ser bien honestos. Los que tenemos tiempo en la Biblia, estudiándola, enseñándola, pero también los que tienen mucho tiempo en el cristianismo, ¿de verdad hacen todo lo que el Señor les ha mandado hacer? Nos atrevemos a veces a decir que sí. Dime, hermano, el primer mandato que dio el Señor Jesús cuando resucitó, ¿cuál es? Ir y hacer discípulos. ¿Ya lo hiciste? Entonces no digas y no mientas que si eres obediente al Señor, porque no lo hacemos, hermanos, y aquí estamos fallando mucho. Pero José no, él era obediente, era un estilo de vida obedecer al Señor. No discutió, no refutó,
no se retrasó. Jamás llegaba tarde a ningún lugar. Siempre tenemos que entender eso, hermanos. La puntualidad no es una exigencia para el cristiano. Debe de ser una característica del cristiano. No hay nada que falte más al respeto, hermanos, que no seas puntual. Todos los días te esfuerzas, más o menos, pero nos esforzamos, nos paramos más o menos temprano para llegar puntuales al trabajo. ¿No es así? ¿Por qué no haces lo mismo para llegar a la iglesia? ¿Por qué te cuesta tanto trabajo, hermano, la puntualidad para el Señor? Porque tú sí exiges que el Señor sea puntual para concederte las peticiones de tus oraciones. ¿No es así? ¿Por qué no haces tú lo mismo para llegar a la iglesia? Porque Dios no es nuestra prioridad. Y eso, hermanos, que solamente es un día a la semana. Pero ya terminaron la escuela, nuestras hijas prácticamente ya estamos a un mes de que terminen y vamos a tener servicio entre semana. ¿Quién va a asistir? No, es que ya es mucho los domingos. ¿En serio? ¿Congregarse una vez a la semana es mucho para ti? Hermanos, necesitamos un servicio entre semana y lo vamos a tener. Dime qué pretexto le vas a poner al Señor. Entiendo los que trabajan, por supuesto, el Señor lo sabe, pero los que no. Así que estemos orando, hermanos. Jueves, 6:30 de la tarde. Ya les estaré avisando, pero estemos orando. Ya ahorita que los niños salgan de vacaciones, ¿qué pretexto tenemos? Ninguno. Más la irresponsabilidad y la desobediencia, ¿verdad? Y tú, varón, para que ni empieces, si yo no voy, tú no puedes ir. Hermana, el Señor te autoriza a desobedecerle, porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. Y si eres un varón de Dios, por supuesto no le vas a impedir a tu mujer venir a la presencia de Dios. No porque te vaya a pasar algo. ¿No te das cuenta de la tontería que estás diciendo? O sea, tu esposa va a la presencia de Dios y le dices que no vaya porque le va a pasar algo en el camino. ¿Dónde está tu fe? Es como los que tienen el teléfono prendido en la congregación. Señor, es que no vaya a ser, pastor, no vaya a ser que me hablen por teléfono y algo le haya pasado a mi familia, hermano. ¿Crees que si estás obedeciendo al Señor, el Señor va a permitir que le pase algo malo a tu familia? Deja de ser un niño. Entiende que todos los que estamos en el Señor tenemos una protección especial, incluyendo a nuestra familia. Pero aquí lo que falta es fe, obediencia, pero algo más importante, amor al Señor. Pero vean, hermanos, José no lo hizo, sino que él hizo todo como el Señor le había mandado. Nunca, hermanos, refutó ni discutió ni se retrasó. Solo obedeció enseguida y al pie de la letra. ¿Y esto le iba a cargar problemas, sufrimientos a José? Sí. Mas sin embargo, obedeció. Y el Señor estuvo con José. Y vean, hermanos, ¿para qué lo escogió? Última cualidad, hermanos, Lucas, capítulo 2, versículo 39. Ahora sí estoy en Lucas 2, capítulo 39. Dice así: después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, vean, hermanos, lo que hizo José. Volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Iban sus padres, vean, hermanos, aquí ya lo dice, iba José. Iban sus padres, los dos, ambos dos, como se dice,
todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supieran José y su madre. Ahora, aquí estamos viendo en el contexto, hermanos. Iban sus padres, los dos, todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, conforme a la ley mosaica. Aquí lo que podemos entender, hermanos, y lo que nos llama la atención es precisamente en el versículo 40, donde dice: y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. ¿Por qué? Porque ya estaba a cargo de ¿quién? De José, su padre adoptivo. Una vez que Dios vio todas sus cualidades y su obediencia, su rectitud y todo lo que José tenía para ser el padre perfecto de Jesús, nació Jesús e hizo todo lo demás que tenía que ser como un hombre responsable y protector y provisión y como proveedor. Pero ya después aquí, hermanos, en este pasaje nos narra, hermanos, toda la infancia de Jesús, desde esa edad hasta los 12 años, en un solo pasaje. Ahora dime, ¿quién estaba a cargo de su educación? José. ¿Por qué Jesús crecía normalmente? ¿Gracias a quién? A José. ¿Por qué el niño se fortalecía? Gracias a José. ¿Por qué el niño se llenaba de sabiduría? Gracias a José. ¿Por qué Jesús, hermanos, llegó a ser ese hombre perfecto? Pues porque era el Hijo de Dios, o sea, sí. Pero Jesús creció como tú y como yo, en una cultura, hermano mío, mucho más difícil de vivir que la nuestra. Y aún así, hermanos, Jesús creció sin pecado. Y por eso, hermanos, es la meta de cualquier cristiano, hombre y mujer, llegar a la estatura de un varón perfecto, a la estatura y plenitud de Cristo Jesús. Pero, ¿cómo es que explicamos, hermanos, que Jesús llegó a ser ese portento de hombre en la tierra sin la figura paternal de su Padre? ¿Quién le enseñó las Escrituras a Jesús? Y vean, hermanos, a los 12 años ya el niño ya estaba en la sinagoga con los ancianos. No estaba con el conserje, no estaba como el recién llegado a la iglesia, no, hermanos, ya estaba al tú por tú con los ancianos. Y nos dice la Biblia que los ancianos se maravillaban de la inteligencia y sabiduría de Jesús a los 12 años, hermano. ¿Y gracias a quién? A José. Ahora entiendes por qué Dios lo escogió. ¿Por qué iba a ser el Padre perfecto para criar a un hombre perfecto? Increíble, hermanos. Pero la otra cualidad de José fue el legado que dejó en su hijo. El legado de su padre. Dime, mi hermano varón, que eres papá, ¿qué legado le vas a dejar a tus hijos? Y ese es un paquete muy grande, hermano. ¿Qué legado le vas a dejar a tus hijos? Como un hombre amoroso, un hombre comprensible, un hombre leal a su esposa en todo sentido, protector, responsable, obediente, y que también estaba pensando en las futuras generaciones. Porque nuestro legado, hermanos, va de generación en generación. Dejamos a nuestros hijos
y a los hijos de nuestros hijos hasta la 4ª generación. ¿Qué legado les estás dejando? Dime tú, ¿qué recuerdo tienes de tu abuelo? Yo tengo uno genial del mío. Pero yo tengo que forjar mi propio legado para que mis nietos se sientan orgullosos de su abuelo. Y eso es algo que a veces no aterrizamos. Creemos que basta con vivir la vida, llevarles alimento y que se den por bien servidos. No, hermano. De hecho, eso es lo más fácil. Hasta un hombre, un papá irresponsable lo hace. Hasta un papá borracho es capaz de llevar la provisión a casa. Nuevamente, déjame te digo que nosotros como padres cristianos tenemos un papel mucho más grande que desempeñar y entender a la perfección el rol de padre. Y José, hermanos, lo ha dejado para la posteridad, siendo el padre de Jesús, nada más ni nada menos. No sabemos por cuánto tiempo José vivió como padre terrenal de Jesús. La Biblia no lo registra. Se le menciona por última vez cuando Jesús tenía 12 años. Así que de aquí podemos entender que posiblemente murió después de esa edad. No lo podemos asegurar, es especulación, porque la Biblia no lo dice. Sin embargo, sí sabemos que durante el tiempo que vivió José como padre de Jesús, entrenó, y es una palabra correcta, entrenó a su hijo en el arte de la carpintería, que es una costumbre judía de aprender un oficio. ¿Ya te imaginas, hermano? Allá la costumbre era enseñar a tu hijo a ganarse la vida. Aquí, mi hermano, mi hermana, quieres darle todo en bandeja de plata a tu hijo. No se me vaya a cansar, no se le vayan a quebrar las uñas, no se le vayan a desarrollar sus chinitos, no se le vayan a despintar las uñitas. ¿Qué estás haciendo con tus hijos, papá, mamá? ¿Dándoles todo en bandeja de plata para cuando ellos se enfrenten a su vida fracasen? ¿No sepan cómo se gana el pan? Y tú, varón, que planeas casarte, tienes que aprender eso. Estás obligado a enseñarle a ganarse la vida por sí mismo a tus hijos, que sepan cuánto cuesta la vida desde niños. Si tú desde niños a tu hija, a tu hijo no le permites ni que levante el plato donde come, estás fracasando como mamá o como papá. Si no enseñas a tu hijo, a tu hija, a que cualquier cosa se lo tiene que ganar con obediencia. Es que sacó un 10, pastor. ¿Y? Es su obligación. ¿Quién te dijo que eso amerita un premio? Sí amerita una felicitación, por supuesto, pero eso no amerita un premio, porque entonces él se va a esforzar para ganar premios, no para tener éxito, ¿me entiendes? Y eso es un error muy común en estos días. Con las mujercitas igual. Pobrecita de la princesita. Hay un trapeador y una escoba y verás que vas a ser mujer. Es que ya se quiere casar, pastor, ya sabe cocinar. No, fracasaste tú como madre. Es tu fracaso, hermana, no la de ellas. Es que se casó con un baquetón. ¿De quién es el fracaso? De ti, porque no le enseñaste a buscar un hombre con estas cualidades. Solo le vio lo guapo, y según ella, y viceversa, porque también es lo mismo. El padre que engendra un hijo baquetón fracasó como padre, porque no le enseñó a ser un hombre de verdad, sino un niño mimado, o niñas mimadas. Y así, hermanos, podemos ver que desde ahí José se aseguró de que tuviera una buena educación, no solamente secular, sino también espiritual en las sinagogas, y estuvo llevando a toda la familia en el viaje anual a Jerusalén para celebrar la Pascua. ¿Sabían, hermanos, lo que tenemos aquí con José? Lo que nos recuerda la responsabilidad que tenemos los padres de enseñar a nuestros hijos dos cosas:
a ser personas trabajadoras, productivas y responsables, sean hombres o mujeres. Así, hermanos, a darles un oficio que les garantice un sustento y el de su familia y la responsabilidad de formarlos espiritualmente hablando. Eso, hermanos, es responsabilidad de los padres. Ninguna de las dos cosas son responsabilidades que podemos dejar en manos de la escuela ni de la iglesia. Porque aquí se comete mucho el error de creer que sus hijitos allá adentro son nuestra responsabilidad. Pues déjame te digo, hermanos, que por supuesto que no. Son tuyas. Aquí, solamente por amor a ti y por gracia de Dios, te los cuidamos para que tú puedas recibir la palabra de Dios. Pero tú estás encargado de fomentar a tus hijos e hijas la obediencia espiritual conforme a tu testimonio, no al de la escuela dominical. De hecho, la escuela dominical, hermanos, no existe en la Biblia. No es un ministerio, pero lo hacemos precisamente para que ustedes como padres tengan o no tengan ahí el estar ahí con el niño ahí que quiere comer, que quiere ir al baño y no te deja recibir la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no has sabido tener éxito en esa área. No te has cortado el cordón umbilical. Estás fracasando como mamá y como papá. Hay un lugar para los hijos, hay un lugar para los padres. Así que aprende de eso, hermano. Tenemos que aprender, hermanos, algo muy, pero muy importante. Nosotros somos los responsables de formarlos para que les vaya bien en la vida. Nosotros somos los responsables de darles una identidad, de forjarles un propósito y un destino en las manos del Señor. El futuro de nuestros hijos depende de que nosotros cumplamos ambas tareas eficazmente, no de nadie más. Y la vida de José, hermano, nos indica que su mayor logro, escúchame bien aquí, hermano, la vida de José nos indica que su mayor logro no fue ser él mismo, sino haber sido el Padre terrenal de Jesús. Ese fue su mayor logro. Y hermano, busca el libro de Esther, por favor, en el capítulo 4. A ver quién lo encuentra primero, porque está en la Biblia. Capítulo 4. Se los prometo que ahí está. Esther, capítulo 4, versículo 14. ¿Ya lo encontraron? Gracias a Dios. ¿Qué dice, hermanos? Porque si callas a precisamente en este tiempo, respiro liberación mental de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. ¿Quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Así es. El 14, hermanos, lo que nos interesa es lo que dice al final, porque es algo muy interesante. Nos dice que si no sabemos si para esa hora nacimos, ¿no dice así? ¿Habías pensado, hermano, o lo has pensado, que precisamente tú no naciste para ser exitoso tú, sino tus hijos, pero en el terreno espiritual? ¿Lo habías pensado? ¿Habías pensado que quizá para esto mismo nosotros llegamos al reino de Dios? No para hacernos un nombre, un prestigio, una posición nosotros mismos, sino para allanarles el camino a nuestros hijos, porque ellos van a ser los siervos de Dios que impactarán al mundo con el Señor. Dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, algo que tal vez nunca habías aterrizado. Segunda a los Corintios 12, versículo 14 dice: He aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no seré gravoso porque no busco lo vuestro, sino a vosotros.
pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. ¿Habías pensado, hermano, que Dios te escogió como padre de tu hijo o de tu hija, no para que tú te formes un prestigio, sino para que tus hijos sean siervos del Altísimo, que son los que van a impactar a este mundo? ¿Lo habías pensado? Pues ahora ya lo sabes. Por eso Dios escogió a José. ¿Por qué se habla tan poquito de José? ¿Porque no es importante? Por supuesto que es importante, pero se habla muy poco, para que no se dé exaltadamente y en sobremanera el nombre de José por encima de Jesús, sino porque el que importaba era Jesús. Y precisamente, hermanos, tal vez nosotros, en el cual me incluyo, y siendo pastor, nosotros, hermanos, precisamente estemos en este mundo para prepararles el camino a nuestros hijos o nietos, que son precisamente los que van a impactar al mundo de una manera increíble, más que cualquiera de nosotros. Y eso, hermanos, lo tenemos siempre que tener en mente, porque hoy en día, feliz día del padre, sí, papá, no, sí, está bien, hermano, ámalo, respétalo, pero sobre todo honralo. Pero quiero que sepas esto: posiblemente nosotros solo estemos preparando el camino a nuestros hijos para que ellos destaquen en el mundo, en el Evangelio. Pero para que eso sea una realidad, ¿se acuerdan de Eunice? Mamás con una fe no fingida. ¿Cuál fue el éxito, o por cuál fue la causa del éxito de Timoteo? Porque su mamá y su abuela no tenían una fe fingida. ¿Cuál fue el éxito de Jesús? El Padre que tuvo. Y obviamente, hermanos, entendemos que Jesús era el Hijo del Altísimo, pero más sin embargo Jesús creció como tú y como yo, secularmente hablando, y José lo preparó y lo entrenó para que fuera obediente hasta la muerte en la cruz. Así que, hermano, nosotros, la tarea más titánica de los padres, de aquí a los dos, no es alcanzar nuestras metas, es formar hijos e hijas que estén totalmente entregados a Dios y a su obra, como lo hicieron Ana, la madre de Samuel, Zacarías y Elizabeth, los padres de Juan el Bautista, Loida y Eunice, abuela y madre de Timoteo, Taré, el padre de Abraham, y José, el padre de Jesús. Nos sobran ejemplos, pero el nombre de José, hermanos, es punto y aparte, porque no fue el padre de un profeta. Bueno, Jesús era profeta, pero me refiero a los que están escritos en el Antiguo Testamento. No, él fue el padre de un simple carpintero llamado Jesús, sino que fue el padre, hermanos, del Salvador del mundo. Y eso debería de motivarnos como padres, de que posiblemente en la semilla que voy dejando, sea mi hijo o mi nieto, se encuentre un varón de Dios que va a impactar al mundo entero. Tal vez no al mundo entero, pero sí a su país, su estado o su ciudad. Pero eso depende, hermano, de que tú cumplas el rol como un padre que Dios ha elegido para llevar a ese hijo. Y esa es una tarea grande, hermanos. Si no formamos hijos temerosos de Dios y entregados a su obra, fracasamos como padres. Y es un rotundo fracaso. Mi hermano, mi hermana, hoy se celebra el Día del Padre, pero tú que cumples los dos roles, ¿estás formando hijos e hijas entregados a Dios
de tal manera que impactarán este mundo. Si no sabías cómo hacerlo, pues esta mañana José, el padre de Jesús, ya nos enseñó cómo es. Ahora, ¿vas a seguir su ejemplo? Eso solamente depende de ti. Dios los bendiga, hermanos. Vamos a hacer una oración para terminar esta mañana. Señor y Padre eterno, te damos